Ahora bien, si con el data control lo que hacemos es establecer la relación con la base de datos y la tabla sobre la cual vamos a actuar, ¿cómo podemos ahora indicar a los elementos de nuestra interfaz de usuario, tales y como pueden ser los text field, en este caso el text field 1, text field 2 y text field 3, que muestren y sean a la vez la fuente de datos para operar sobre las columnas correspondientes de la tabla de nuestra base de datos? Es decir, a nosotros nos interesa, cada vez que naveguemos utilizando el data control por los registros, que estos elementos de la interfaz de usuario se vayan actualizando para mostrar los datos correspondientes de cada una de las columnas del registro, y que a su vez, cuando nosotros actualicemos o insertemos los nuevos registros, se utilicen también estos campos de texto como fuente de los datos que ha de insertar la tabla correspondiente gestionada por el data control en la base de datos. Pues mira, es tremendamente sencillo y también es una de las virtudes del binding o enlazado dinámico entre el controlador del data control y los elementos gráficos de la interfaz de usuario. Seleccionamos el elemento sobre el que queremos actuar y posteriormente, en el apartado de atributos del panel inspector indicado por esta rueda dentada, vemos que existe un apartado que es Database o Database Binding. Aquí en Data Source tenemos que introducir manualmente, escribir manualmente lo que es el nombre de la instancia de nuestro controlador, que en este caso, como podemos ver aquí en el navegador, sería Data Control 1. Pues bien, seleccionamos, escribimos Data Control 1 y a continuación en Data Field tendremos que indicar el nombre de la columna correspondiente a la tabla gestionada por este Data Control que queremos enlazar con el elemento de interfaz de usuario que estamos actualizando. En este caso será nombre. Repetimos esto mismo para el resto de elementos de la interfaz. Data Control 1, apellido, y Data Control 1, en este caso, edad. Ahora bien, edad, vemos que la base de datos que hemos definido, dentro de persona, edad es de tipo, bueno, aquí indica booleano por la forma en la que hemos construido la tabla, pero en realidad es un entero, mientras que nosotros en la interfaz de usuario estamos trabajando con un text field. ¿Qué ocurre aquí cuando vayamos a crear, por ejemplo, un nuevo registro y en esta comunicación bidireccional entre el data control y la base de datos esté tomando un texto? Como recordarás de los capítulos iniciales sobre SQLite, sabemos que los tipos que nosotros definimos en el esquema de la tabla de la base de datos no es estricto, sino que es por afinidad. Esto significa que nosotros, o el data control en este caso, hará todo lo posible para que el valor que nosotros introduzcamos en este text field sea convertible a un valor numérico que inserte en la correspondiente columna. En este caso concreto, nosotros podríamos ir dentro del apartado de propiedades, utilizar el campo de máscara para indicar así que sea solo o admita solo valores numéricos con una longitud máxima de 2 caracteres. Bueno, entendamos en este caso que como mucho se podría introducir, por tanto, el valor 99, asegurándonos así que no vamos a aceptar caracteres alfanuméricos y restringiendo en cierta medida pues la introducción de la información por parte del usuario a valores numéricos que puedan ser fácilmente convertibles entre el controlador y la base de datos correspondiente. Por otro lado, también otra cualidad interesante del data control es que hará todas las operaciones por nosotros de sanitización o eliminación de cualquier componente introducido por el usuario, en este caso en los text fields, que pueda llevar a poner en riesgo la integridad de los datos o de la propia base de datos mediante ataques de inyección SQL, por ejemplo. Entonces esto es otra ventaja adicional, que nosotros en el momento en que introduzcamos los valores utilizando cualquiera de estos text fields en nuestra aplicación de ejemplo y vayamos a crear una operación de insertar o actualizar sobre la base de datos enlazada, controlada por el data control, este controlador se encargará de sanitizar
los datos introducidos por el usuario, de forma que siempre vamos a poder tener la certeza de que los registros nunca estarán en riesgo y tampoco se podrá explotar o eliminar tablas, eliminar registros mediante ataques de inyección SQL.